Muy buen día a todos, bienvenidos a Soy TV. Mi nombre es María José Regada y el día de hoy vamos a hablar sobre protección social y vulnerabilidad, dos temas que son tremendamente importantes para nuestra población. Un reciente estudio realizado por CADEM y Cajas de Chile, gremio que reúne a las cajas de compensación, reveló alarmantes cifras con respecto a la percepción que tienen los chilenos en torno a la protección social. Este estudio reveló que solo el 34% de los chilenos dice sentirse seguro ante situaciones de vulnerabilidad. Cuando esta percepción fue llevada al futuro, fue aún más preocupante, llegando solo a un 32% de los chilenos quienes dicen sentirse tranquilos. Como creemos que es sumamente importante conocer qué factores están generando esta percepción de inseguridad y por supuesto también cómo todos juntos podemos construir un Chile menos vulnerable, es que hoy día tenemos el agrado de invitar a Tomás Campero, quien es presidente de Cajas de Chile. Bienvenido, Tomás, a Soy TV. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todos. Muy buen día y muchas gracias por estar con nosotros para hablar un tema tan importante que sin duda nos involucra a todos, ¿cierto? Pero para aprovechar que tenemos aquí a un experto en el tema, me gustaría, Tomás, consultarle sobre cuáles son los hallazgos más sorprendentes que ustedes encontraron justamente en este estudio realizado por CADEM y Cajas de Chile. Sí, la verdad que son resultados bastante elocuentes, ¿no? Quizás vale la pena comentar que, porque hicimos este estudio, ¿no? No todos conocen el dato, pero este año se están cumpliendo 100 años de la seguridad social en Chile, ¿no? Nuestro país fue muy pionero en poder proteger algunos derechos sociales de los trabajadores y de sus familias, ¿no? Allá por el gobierno de Alessandri, ¿no? Entonces se avanzó con muchas leyes, con previsión social, con sistemas para la vejez, para pensiones, en fin, etcétera, asignación familiar y tantas otras cosas que hasta el día de hoy subsisten, ¿no? Entonces, en ese marco, las cajas de compensación, en conjunto con CADEM, quisimos preguntar la percepción de los chilenos respecto a cómo está funcionando este sistema, toda la red de prestaciones, las distintas prestaciones sociales y poder conocer los nuevos desafíos, ¿no? Y en ese marco es que encontramos estos resultados que son bien elocuentes, en el cual hay cifras muy altas, como bien lo mencionabas tú, más del 60% de los chilenos no siente de que el sistema lo proteja frente a distintas contingencias. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando usted se enferma, hay un sistema de protección, de acceso a la salud, si es que tiene un trabajo, pueda tener una licencia remunerada, por ejemplo, desde ya la discusión de la vejez, no se sienten protegidos para enfrentar la vejez donde bajan los ingresos. 60% de la población considera que no está suficientemente protegido, tiene temor a enfrentar esas contingencias. El segundo es la evaluación que hubo, ¿no? Y en esto es importante distinguir. Esto no es una evaluación, digamos, técnica comparativa hacia el sistema chileno de protección social, las prestaciones que tenemos, ¿no? Salud, pensiones y otras, son mejores o peores, ¿no? Es la percepción que hay en los chilenos. Pero hay que tomar nota, el 70% de todos nuestros compatriotas evaluaron con nota 4 o inferior, ¿no? O sea, reprueba el sistema de protección social y yo creo que eso es una voz de alerta. Dos datos relevantes, tú preguntabas, ¿dónde hay más sensación de desprotección? En mujeres. Las mujeres se sienten más desprotegidas que los hombres y también en todas aquellas personas que tienen familia, que tienen cargas, como sean hijos u otros. A veces no son siempre hijos, a veces tenemos alguna otra persona de la cual nos hacemos cargo. Todos quienes son jefes de familia, por decirlo así, se sienten muy desprotegidos si que van a perder su trabajo, si que se van a enfermar ellos o van a enfermarse alguien de su entorno familiar. Eso, digamos como los principales resultados en general. Tomás, y volviendo a los resultados que tú recién mencionabas, no podemos dejar pasar por alto, ¿cierto? Este 34%, que sin duda me imagino que es bajo, aún entendiendo que se ha ido tratando de trabajar y mejorar en entregar mejorar la percepción de inseguridad que pueden sentir algunos chilenos, como tú me mencionabas, muchas veces quienes están a cargo de sus familias y que tienen esta responsabilidad también de mantenerlos seguros. Desde tu expertise, ¿cómo evalúas tú este 34% y cuáles crees que serían los principales factores para este resultado? Sí, 34% son los que se sienten protegidos, el resto se Ujú. siente más bien Así es, desprotegidos. sí, sí, sí. Y es bien importante notar que solo el 34% que se siente protegido
es bastante transversal, porque uno diría, oye, son las familias, las personas de ingresos más bajos, ¿no? Fíjate que la desprotección también se Mm. siente en ingresos medios, incluso en ingresos altos, ¿no? Menos, obviamente, ¿no? Ingresos bajos, más desprotección, medios, la verdad que bastante similar, pero altos también hay sensación de desprotección, aunque algo menor. Entonces, aquí sí que es importante entender los síntomas, por eso decimos que no es una evaluación, ¿no? No digamos que todas las prestaciones sociales que hay en Chile de la seguridad social son negativas, ¿no? Pero esa sensación, y nosotros creemos que vienen probablemente de tres factores. Uno, de la pandemia. Venimos saliendo de una pandemia ya hace un par de años, pero Chile cambió, se siente mucho más vulnerable ahora todas las personas que nos tocó vivir esa experiencia frente a todas estas contingencias, ¿no? Entonces tenemos una población que está más temerosa, desde ya también por la delincuencia y también por la inflación. Tenemos muchas generaciones que no conocían lo que es la inflación, lo que es el aumento bastante grande en el costo de la vida, que es una cosa que antes te costaba 10, después te cuesta 20. O sea, la inflación, la delincuencia, la pandemia ha hecho que tenemos una población que se siente más temerosa para enfrentar su vida en general, enfrentar la cesantía, enfrentar una enfermedad, y desestabiliza, vimos ahí en la encuesta, que tenga que cuidar a alguien, sea de repente alguien mayor, mis padres u otras personas, alguien discapacitado, un hijo enfermo, eso estabiliza desde ya la economía familiar, pero también la convivencia, ¿no? Y no tenemos un sistema de cuidados que, si bien avanzado, todavía proteja estas nuevas realidades, ¿no? Yo creo que se debe sobre todo a eso, a una situación, a una población que está juzgando, digamos, con mucho mayor temor y vulnerabilidad estas distintas contingencias que tenemos todos durante nuestra vida. Tomás, y esta percepción, podríamos pensar que viene de un grupo etario definido, pensémoslo así, quizás las personas mayores, o esto también se ha visto en otros, en personas más jóvenes, personas que están trabajando, tú mencionabas jefas de hogar también. ¿Cómo analizas eso? ¿Hoy día se ha movido, se ha desplazado un poco esta percepción a otros grupos etarios o sigue principalmente en aquellos que ya son adultos mayores, están prontos a jubilarse? ¿Cuál es tu percepción? No, es un súper buen punto, ¿no? El que tú señalas, ¿no? Uno normalmente diría, oye, las personas que a veces tienen alguna discapacidad, están enfermas, tienen alguna invalidez para trabajar, desde ya nuestras personas mayores, sí, ellos señalan temores con toda razón. Pero este estudio también relevó que otros, como otros grupos de la población, otros segmentos jóvenes, tienen temores, y aparecen temores, por ejemplo, a la vivienda, o sea, el acceso a la vivienda, que no voy a tener los ingresos suficientes para poder tener una vivienda propia, y por lo tanto voy a vivir de allegado, voy a tener que arrendar. Son temores que antes estaban mucho más bajos y ahora aparecen con bastante fuerza. Desde ya, por ejemplo, enfrentar la cesantía siempre ha sido un temor, pero hoy día apareció un temor adicional, que es todo el temor al endeudamiento. Estamos tremendamente endeudados, parte importante de la población, y por lo tanto, claro, mientras tengo un ingreso, logro quizás financiar esas deudas que son muy altas y que digamos, no deben estar así en realidad, pero si bajan mis ingresos, existe ese temor a cómo voy a enfrentar si es que estoy muy endeudado, ¿no? Entonces, efectivamente empiezan a aparecer en grupos más jóvenes, adultos jóvenes, estos nuevos temores que antes solo estaban en otros segmentos etarios. Bueno, es un tremendo punto el que mencionas ahí, Tomás, porque, claro, hoy día hablamos mucho, como mencionabas tú, sobre la inflación y que la gente comienza a vivir mucho usando tarjetas, consumiendo préstamos y finalmente hoy día está complicado también el tema laboral. Entonces, me imagino que eso también genera una sensación de angustia, de inseguridad con respecto a qué hacer ante diferentes dificultades que se pueden presentar. Eh, Hemos analizado cuáles son las situaciones complejas, pero Tomás, ¿cómo crees tú que de alguna manera podemos ir trabajando también en justamente mejorar estas dificultades? ¿Cómo podemos de alguna forma entregar seguridad? Obviamente entendiendo el contexto que tenemos hoy día, no solo en Chile, sino que en la región, pero ¿cómo podemos trabajar para entregar mayor seguridad? Y como bien mencionabas tú, no solo a un rango, sino que de manera general, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los rangos etarios.
¿Sabes qué, María José? Le podemos conversarlo, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que hoy en día hemos detectado como demanda Ujú, de protección, ¿no? Pero yo creo que antes de eso o sobre eso hay una palabra clave que se llama acuerdos. Chile ha perdido la vocación de acuerdos, ¿no? O sea, si uno mira los ujú. 100 años de historia de seguridad social en Chile, Chile pionero, Chile tiene un buen sistema de protección social si tú lo comparas con países de similares ingresos, claro, por debajo de los países obviamente más avanzados, pero no tiene un mal sistema. Entonces, ¿eso qué significa? Que Chile ha tenido esta preocupación social, Chile ha llegado a acuerdos, ha logrado avanzar en distintas cosas, recordarse, hacer este recorrido y no hace mucho tiempo, 2 décadas atrás, que todavía teníamos nuevos avances, el auge, piensa, el pilar solidario, la PGU, qué sé yo, tan acuerdos para llegar, porque la vocación chilena, la capacidad de poder generarle más prestaciones sociales a todos sus ciudadanos está. Si uno mira la agenda, por ejemplo, en el Congreso, ahí están muchos proyectos de ley. Y ahora vamos a las prioridades. En salud, que es la principal prioridad hoy día la gente. Está preocupada si se va a enfermar, si va a tener acceso o no, las listas de espera, si va a poder financiar eso, ¿no? Y sobre todo a veces después de las recuperaciones, los medicamentos, exámenes, está preocupada por lo que hablábamos, los cuidados. Si tengo que cuidar a alguien, y eso se estabiliza y no tengo un sistema de protección. Si estoy muy endeudado, ¿cómo me protegen para ayudarme a salir de eso? ¿No? Pero lo que te quiero decir es que iniciativas de ese tipo para solucionar esas demandas sociales están sobre la mesa. Quizás lo que nos ha faltado es llegar a acuerdos, cosa de mirar lo que ha sucedido en pensiones. Llevamos más de una década entrampados ahí en una discusión y esa es una prestación social muy importante. De hecho, no es la primera que señala la población hoy en día como preocupación, es la tercera, cuarta, pero las otras ya hemos hablado de soluciones. Nos ha faltado esta vocación de llegar a acuerdos, a priorizar una nueva agenda, y eso es lo que hacemos el llamado nosotros con este estudio, que es una alerta de la población que nos está diciendo, ojo, tenemos que apurar la marcha, tenemos que llegar a acuerdos, si la vocación está, las soluciones, las iniciativas, tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar e implementarlas. Tomás, ¿y qué crees tú entonces que falta para llegar justamente a acuerdos tan necesarios? Porque finalmente ustedes son un reflejo de lo que la población finalmente está pidiendo, está manifestando que es dentro de sus prioridades las más urgentes. Eh, ¿Cómo evalúas tú entonces que no se puedan llegar a acuerdos justamente en temas tan trascendentales como estos? Bueno, eso es algo que nos escapa, ¿no? Nosotros desde las cajas de compensación que tenemos un rol en seguridad social, ¿no? Hemos ido cumpliendo nuestro rol, no podemos hacernos cargo de todo, siempre hemos estado dispuestos a colaborar en nuestros 70 años ya de existencia, son entidades de muy larga tradición, yo creo que está sobre todo esto radicado en el sistema político. Tenemos ahí un desafío o un problema, como lo queramos llamar, que solucionar en cómo se ponen, digamos, las distintas partes políticas en poder avanzar en esta agenda. Como tú dices, si tú miras las iniciativas en el Congreso, están. ¿Sí? Es ponerse de acuerdo en cuál priorizar y llegar a consensos, porque a veces uno dice, sobre alguna, por ejemplo, en el sistema de cuidado, que se financie con impuestos, otros dicen con cotización. Bueno, hay que llegar a acuerdos. A eso nos referimos, ¿no? Cómo se financian, cómo se va a implementar, si va a ser el sector privado o el sector público. Y en eso un dato súper interesante, ¿no? Que salió de la encuesta. Cuando tú le preguntas a los chilenos, ¿cómo quiere que esto se solucione? ¿Quién quiere que le solucione, digamos, estas nuevas demandas que hay en seguridad, en protección social? La gente señala al Estado, pero solamente un 23%. Y no es que señale el sector privado incluso sale algo menos que eso. Lo que dicen es, en un más de 70%, que tiene que ser tanto el Estado como el sector privado, ambos, con sus mejores, digamos, capacidades, ponerse de acuerdo para dar estas soluciones de protección social a los chilenos, ¿no? Entonces, es un llamado a trabajar juntos, el sector público con el sector privado, en pos de todas estas demandas que la ciudadanía nos está pidiendo. Fue muy interesante esto el estudio, porque uno así puede entender bien cómo piensan finalmente los chilenos con respecto a ciertos temas. Uno podría pensar, ¿cierto?, que la responsabilidad recae en el Estado cuando finalmente lo que los chilenos han manifestado, como bien dices tú, Tomás, es un trabajo y una colaboración en conjunto, que es sumamente importante, sacando lo mejor de ambas partes. Y justamente en ese trabajo colectivo me gustaría también preguntarte a ti sobre cómo las cajas de compensaciones tienen este rol en mitigar la vulnerabilidad.
Yo sé que ustedes, por supuesto, no son los encargados, justamente, como bien decías tú, de poder llegar a acuerdos o finalmente tener mayor injerencia, pero sí también cumplen un rol bastante importante. Y eso me gustaría que nos pudieses contar, Tomás. Claro, no, las cajas, como recién lo señalábamos, tienen 70 años de existencia, ¿no? Es un modelo muy, muy interesante porque es un modelo de entidades privadas, pero sin fines de lucro. Era que, por ejemplo, en sus directorios tiene algo inédito que no existe en la mayoría de las organizaciones en nuestro país, que tiene representantes empresariales de las empresas y tiene representantes laborales de los trabajadores, ¿no? Entonces, en los directorios se hace esta conversación entre los trabajadores y los empresarios para identificar cuáles son las prestaciones en las cuales las cajas pueden de colaborar, porque nosotros tenemos un objetivo general, que es aportar al bienestar social de trabajadores, de los pensionados y sus familias, que es efectivamente un objetivo muy amplio. Y nosotros no podemos hacernos cargo de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen las cajas para aportar a mejorar el bienestar social de los trabajadores, pensionados y sus familias? Es que nosotros nos hemos planteado poder colaborar en aquellos aspectos que hoy día por ley, que es lo que se denomina como los pilares básicos, piense usted en, por ejemplo, su pensión para su vejez o el seguro de salud, FONASA e ISAPRE, todos aquellos otros aspectos que no están siendo cubiertos por, digamos, por el sistema básico de protección social. Entonces alguien ha dicho que somos como la seguridad social complementaria, son todos aquellos aspectos complementarios. Por ejemplo, en salud, muchas veces tu seguro de salud no cubre los medicamentos o no te cubre todo el porcentaje de algún examen. Las cajas hemos colaborado ahí, en salud, de manera muy importante. Muchos conocen los descuentos en farmacia, que son los mejores de las cajas de compensación, o con copagos en alguna prestación social, incluso con prestaciones de salud gratuitas, ¿no? Era programas de vacunación o de exámenes que son básicos. Ahí nos hemos planteado hacer el complemento de los seguros de salud. También en otros aspectos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con educación y capacitación. Los trabajadores necesitan a veces perfeccionarse, mejorar sus competencias. Hemos también nosotros ofrecido beneficios para colaborar en que cualquier trabajador o incluso sus hijos, becándolo, darles un estímulo ahí también. Por ejemplo, también en inclusión financiera, que era lo que estamos hablando. Algunos no consideran que esto sea protección social, nosotros sí consideramos, de hecho muchos en Europa la discusión ha ido hacia allá, en términos que esto también es un elemento de la protección social. Tenemos que acompañar a la población cuando efectivamente tiene alguna contingencia que no le permite tener, digamos, un financiamiento óptimo o más bien salir del endeudamiento. Y nosotros desde hace mucho tiempo, antes que se hablara de inclusión financiera, más de 50 años, empezamos a ofrecer los créditos sociales, ¿no? Que es un beneficio que permite a cualquier persona con requisitos bastante básicos acceder a alguna ayuda financiera. Y eso significa que cuando a veces no te abren otra puerta, las cajas te abren esa puerta. De hecho, un dato importante es que el 60% de las personas que piden crédito social a una caja tienen un historial crediticio que no les permite acceder al financiamiento de la banca o de otros actores financieros, ¿no? Y nosotros colaboramos con ellos en reordenar sus deudas o si tienen algún tipo de emergencia. Y así, nosotros hemos ido cubriendo distintas prestaciones que son complementarias, pero muy necesarias y que la gente los pide, por ejemplo, también en recreación. Eso es súper importante. Hablábamos de los adultos mayores, tener programas de recreación que los acompañen, digamos, en su día a día es algo que nosotros también nos hemos propuesto. Entonces, las cajas hacemos eso, aportamos en general el bienestar social de los chilenos, pero hemos ido nosotros escogiendo aquellas áreas que son complementarias y que no son necesariamente los pilares básicos, como hablábamos, vejez y salud. Es sumamente importante eso porque, como bien mencionas tú, Tomás, hay otras aristas también que son tremendamente relevantes para las personas y que no muchas veces hablamos de eso. Creo que este tema daría para que estuviéramos conversando durante largo tiempo y sin duda la gente que hoy día nos está viendo a través de Soy TV agradece justamente el que se pueda explicar justamente toda la ayuda que ustedes entregan, las prestaciones, hasta en temas de recreación, que me parece estupendo para quienes puedan acceder, que muchas veces no tienen las condiciones para poder hacerlo. Y es muy Entonces, y ahí importante quizás lo que entregar un ustedes dato. realizan. Sí, no, hay quizás entregarles un dato, ¿no? Porque no todos saben si están o no están en una caja de compensación. Para Es verdad explicarlo en eso. simple, tú puedes ser afiliado a una caja de compensación si tienes un trabajo dependiente. Si eres informal, desde ya para nosotros es muy difícil poder trabajar. Trabajamos con los trabajadores dependientes, con aquellos que tienen un contrato de trabajo, ¿no?
Y por lo tanto, si tú tienes un contrato de trabajo, estás en una empresa, es probable que estés afiliado a alguna caja, porque aquí la afiliación es a nivel de empresa. Muy importante decirlo que es Ujú. gratuita. No hay una cotización, como es para salud, como es para tu pensión, para las mutuales y para otras prestaciones sociales. Con las cajas no hay cotización. Es gratuito que una empresa y un trabajador se afilien. Entonces, si tú eres dependiente, trabajas en una empresa, puedes ir a nuestro sitio web, cajasdechile.cl, y ahí puedes conocer si estás o no afiliado a una caja de compensación. Cajasdechile.cl, nosotros tenemos ahí con tu RUT, tú ingresas y vas a saber en qué caja de compensación estás afiliado. Si es que estás afiliado, y acto seguido vas a poder conocer los beneficios a los cuales pueden acceder. Así que hacemos un llamado a todos los que no saben si están o no están en una caja, a que vayan al sitio cajasdechile.cl, conozcan si están o no afiliados, y ahí van a poder conocer el acceso a todos estos beneficios de los que hemos estado hablando. Buenísimo. Qué buen llamado, porque es verdad, mucha gente puede pensar que no pertenece a ninguna caja de compensación y no es así. Y la idea es que todos aprovechen ciertos estos beneficios y esta ayuda también, que como tú mencionabas, los descuentos en salud, en medicamentos, es tan importante y necesario en los momentos en los que estamos atravesando. Así que se agradece toda esa ayuda y ese compromiso que ustedes están teniendo con la población. Tomás, antes de terminar esta entrevista, me gustaría que me pudieras contar un poco acerca del Premio Nacional de Protección Social, cuáles son sus objetivos a alcanzar y también cómo se alinea con los hallazgos del estudio. No, claro, nosotros hemos estado hablando quizás del vaso medio vacío. Así es. Hablemos del vaso medio lleno. O sea, Chile era más allá de lo crítico que somos y a veces con justa razón por todas estas vulnerabilidades que habíamos Ujú. estado hablando, ha hecho mucho. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos reconocer, queremos resaltar todas aquellas buenas iniciativas, sean de organizaciones, sean de líderes, que han promovido que Chile tenga una mejor protección social, que tenga mejores prestaciones sociales, Así es. que mejoremos las pensiones, mejoremos la salud, mejoremos la recreación, en fin, todas estas cosas que hemos estado hablando, es poder destacar iniciativas, programas, sean del mundo público o del mundo privado. Y ese es el Premio Nacional de Protección Social, destacar, decir, oye, tenemos buenas cosas, sabemos hacer las cosas y sobre todo queremos mandar ese mensaje. Podemos seguir haciéndolas. Entonces hacemos un llamado si usted conoce una organización, porque esto no es solamente para las nacionales, no solo piense en las grandes entidades, a veces hay comunidades que se han organizado y, por ejemplo, tienen algún sistema, por ejemplo, de detección temprana del cáncer de mama. Por ejemplo, también hemos conocido en la provincia de San Antonio y en otros lados gente que se ha organizado para tener un sistema de cuidados, como hablábamos, o sea, para poder apoyar a las familias cuando tienen que cuidar a un adulto mayor o un hijo enfermo y tú tienes que salir a trabajar. Entonces, ese es el llamado. Si usted conoce alguna organización en su comunidad o también quiere destacar alguna prestación social de las que hemos estado hablando, aquí puede ingresar también a cajasdechile.cl y postular a alguien también si conoce que hay un líder, sea comunitario o nacional, que a usted le merezca que de ser reconocedor de este premio. Tremenda iniciativa entonces, Tomás. Qué importante el camino que hemos ido haciendo en esta entrevista. Desde, claro, hay que mencionar, ¿cierto?, que el porcentaje de quienes se sienten seguros es bajo y que tenemos que trabajar en ello, pero también destacar a quienes sí están trabajando y también el trabajo que está realizando las cajas de compensación. Es importante las ayudas y los beneficios que entregan y que, por supuesto, la población pueda disfrutar y aprovechar de ellos. Tomás, antes de terminar esta entrevista, me gustaría darte el espacio para que pudieses entregar un mensaje, una reflexión, un llamado también, si así lo deseas, a todos quienes nos están acompañando durante esta entrevista. Mira, a veces es difícil, ¿no? Cuando uno ve familias que les cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Cuando uno ve todos estos desafíos que estamos hablando, ¿no? De la delincuencia, el alza de la costa de la vida, no puede llegar a fin de mes, tienes que pagar una cantidad de deuda muy grande, ¿no? Entonces, más bien lo que queremos dar es una señal de esperanza, una señal positiva de que Chile es un país que si bien todavía le falta mucho, hay que reconocer las cosas buenas que hemos hecho, ¿no? Y yo creo que también tener esa actitud positiva, tener también la capacidad de llegar a consensos, como hablábamos, de acuerdo, y poder tener quizás un clima distinto va a ayudar a seguir avanzando. Como hemos avanzado en estos 100 años de seguridad social, poder seguir avanzando en otros 100 años más. Entonces, más bien hacemos ese llamado a todos los que les cuesta mucho mantenerse positivo, a poder generar consensos, ya sea en mi familia, en mi comunidad,
porque eso va a ayudar a que entre todos podamos seguir construyendo, digamos, esta agenda de mejor protección social para los chilenos. Las cajas hemos estado 70 años ahí, somos entidades sin fines de lucro, privadas, y que a todos les hacemos los llamados a sumarse, digamos, a tener esta mirada positiva. Bueno, estamos conversando entonces con Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile. Tomás, le quiero agradecer tremendamente por esta entrevista, por el trabajo que están realizando, por tomarse el tiempo de tener una conversación donde la gente pueda aprender, pueda instruirse, pueda también darse cuenta de los beneficios que tienen y también de tomarse el tiempo de hacer una radiografía a nuestro país. Muchísimas gracias, Tomás, por esta entrevista y espero que nos volvamos a encontrar con mejores resultados. Esperemos que todos juntos trabajemos. El llamado está hecho, por supuesto, y que más chilenos se sientan seguros con respecto a situaciones de vulnerabilidad. Todos lo esperamos. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Tomás. Y yo me comienzo a despedir entonces de todos ustedes quienes nos acompañaron en esta tremenda entrevista. Los invito a revisarla nuevamente también en soytv.cl y a continuar con la programación de nuestro sitio. Muchas gracias. Esperamos que las cifras pronto puedan mejorar. Es un trabajo de todos y se agradece tremendamente entonces el trabajo que realiza Cajas de Chile. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chao, chao.